el tema de democracia y crimen organizado, de producir una reflexión y de producir aportes sobre dos cuestiones de vital importancia para todo el tiempo de la vida de una sociedad y de un Estado, pero sobre todo para el momento tan importante de crisis que vive el Perú. Democracia, como ustedes conocen, precisamente por la Carta Democrática Interamericana que se firmó en Lima y que es un tratado constitutivo, se suscribió el 11 de septiembre del año 2001. Democracia tiene 5 elementos esenciales. Primero, el respeto a la libertad y los derechos humanos. En segundo lugar, la vigencia del Estado de Derecho, o sea, la ley. La separación e independencia de poderes, en tercer lugar. En cuarto lugar, las elecciones libres y limpias. Y finalmente, la libre organización política. Si ustedes hacen una conjunción de estos 5 elementos esenciales, verán que están todos destinados a garantizar que el individuo, la persona, se desarrolle en libertad con la única limitación al derecho propio en el derecho de los demás. Esta democracia se ve amenazada fuertemente, sobre todo en los últimos años, en el siglo XXI, porque organizaciones criminales han accedido al control de la política. Esto quiere decir que la política, que antes era el escenario de disputa de ideologías, de posiciones, de propuestas, de programas, ha sido en el siglo XXI en las Américas, no solamente en el Perú, objeto de ataque y en algunos países control por parte de grupos criminales. Sin duda, uno de los ejemplos más cercanos para el Perú es Bolivia. Lo que llaman el partido más importante del Perú, el Movimiento al Socialista, es la organización de las federaciones de cultivadores de coca ilegal y productores de cocaína que han tomado la política como bandera, comprándose una sigla que viene además de la derecha, porque el Movimiento al Socialismo es una separación de lo que fue la Falange Socialista Boliviana, y a partir de eso, en el marco de una esfera mayor que es el socialismo del siglo XXI, liderado por Cuba, han multiplicado la existencia de dictaduras, de gobiernos antidemocráticos en la región, abarcando Venezuela, Nicaragua, Bolivia, en su momento el Ecuador con Correa, y hoy día están atacando al Perú en ese mismo escenario. O sea, esto nos lleva a la visión de dos clases de crimen organizado. El crimen organizado que hace crimen organizado por lucrar y que influye en el poder político, pero el crimen organizado que toma el poder político y desde el poder político institucionaliza los actos de criminalidad, construyendo, por ejemplo, los narcoestados que conocemos hoy día en la región, narcoestados que liderados por Cuba, plataforma principal Venezuela, cuyo dictador tiene 15 millones de dólares por su captura, por ser el jefe del cartel de los soles, narcotráfico. Bolivia, construida en narcoestado por el jefe y presidente vitalicio de las organizaciones de cultivadores de coca y de cocaína, Evo Morales, y además de eso, en diferentes países, como se ha visto en la Argentina en el foro anterior, hay provincias, hay estados que son en sí mismos dentro de un estado democrático, narcoestados. Un ejemplo de eso es lo que acaba de pasar en México. Se den cuenta que urge en el Perú primero separar la política de la delincuencia y señalar a los delincuentes que están en la política sirviendo intereses transnacionales que ya han perjudicado y que ocupan otros países como los mencionados. Y a partir de eso, con lo que es el control del Estado, del gobierno y la política en manos de gente sometida a la ley en el marco de la democracia, hacer la lucha normal contra el crimen organizado normal. En periodismo, en estos últimos años, decimos que quizá lo único organizado en el Perú es el crimen, ¿no? Medio en broma y medio en serio. Pero la política, sin duda, ha sido penetrada por el crimen organizado. Si bien no sabemos si el crimen organizado ha generado sus candidatos y los ha convertido en autoridades de elección popular, o también ha financiado a algunos candidatos y los ha convertido en sus autoridades. Lo cierto es que en los últimos lustros hemos tenido autoridades de todos los niveles, tanto subnacionales como nacionales, involucradas en estos verdaderos aparatos del crimen organizado. Por ejemplo, alcaldes que lejos de
guiar y liderar sus ciudades hacia el desarrollo, se convirtieron en jefes de bandas que subastaban las concesiones, que cobraban ilegalmente por entregar licencias, incluso que vendían de manera irregular propiedades públicas. Y algunos se preguntaban por qué este alcalde invirtió tanto dinero en su campaña, porque eran cifras millonarias, si el presupuesto de este distrito es muy pequeño. Así se lleve buena parte del presupuesto, no le alcanzaría para recuperar su inversión de campaña. Y la respuesta es que no se dedican a saquear solamente el presupuesto público, sino que desarrollan una serie de actividades ilícitas para convertirse en un verdadero crimen organizado. En las regiones también ha pasado lo mismo. Yo he estudiado el modelo llamado Dinámicos del Centro, que es el modelo del ex gobernador de Junín, Vladimir Cerrón Rojas, fundador del Partido Perú Libre, que es el que finalmente llevó al poder al profesor Pedro Castillo. Y los Dinámicos del Centro lo tenían muy claro. Entraban a la administración pública, saqueaban el presupuesto de su región a través de obras sobrevaloradas, entregadas de manera corrupta a ciertas constructoras que se prestaban para eso, pero además tomaban algunas direcciones regionales, como por ejemplo la de transportes, para subastar las licencias de conducir al mejor postor, en una verdadera maquinaria de corrupción y que constituye también un peligro gravísimo, por ejemplo, para la comunidad, porque se estaba entregando brevetes profesionales a personas que no estaban calificadas y que éstas a su vez transportaban en buses o en camiones de carga dentro de sus regiones. Los Dinámicos del Centro financiaron su participación política, es decir, el crecimiento de su partido de ser un pequeño partido regional a convertirse en un partido nacional precisamente con la plata del crimen organizado. También, obviamente, se han enriquecido ilícitamente sus principales líderes, especialmente Cerrón. Una investigación de la Fiscalía de Lavado de Activos ha determinado recientemente que Vladimir Cerrón tiene un desbalance patrimonial en los últimos 5 años de alrededor de 6 millones de soles. Algo así como 1.500.000 dólares aproximadamente, ¿no? Y esto ha llegado, este modelo, los Dinámicos del Centro, ha llegado, lamentablemente, con Perú Libre a escala nacional en la última elección presidencial. Hemos visto al presidente Pedro Castillo, que desde la segunda vuelta, con ayuda de sus familiares directos, sus sobrinos, se encargó de que su familia... Te queda un minuto, José Carlos. Ok, muchas gracias. Esto ha llegado a escala nacional y solamente para resumir lo que está pasando, ya sabemos el tamaño de la corrupción en los 17 meses del presidente Castillo. Ayer la Fiscalía, a través del equipo especial, ha detenido a un sujeto apodado El Español, que no sabemos bien si es español o es cubano, venezolano, porque su identidad todavía está en proceso de identificación. Pero, ¿qué hizo este señor? A pedido de Pedro Castillo, organizar un sistema de inteligencia paralelo, ilegal, informal, para cumplir un papel de boicotear el trabajo de la Fiscalía Anticorrupción, desacreditar a los fiscales y al equipo policial. Incluso se habla de atentar contra la vida de la fiscal de la Nación, la fiscal coordinadora de este equipo, Marita Barreto, en una suerte de crimen organizado que no solamente lucra con el erario público o con los servicios públicos, sino que también ahora se constituye en una banda organizada para atentar, para complotar contra la administración de justicia que felizmente ya le alcanzó al régimen pasado. Muchas gracias.